Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde a cada uno de ustedes. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Él es bueno, muy bueno sobre nuestra vida. Vamos a ver la palabra, hermanos. Quiero que leamos 3 citas. La primera se encuentra en Hebreos, capítulo 11, versículos del 17 al 19. Es la primera cita. Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al versículo 19. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, esta primera cita. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora, Génesis capítulo 22, versículo 5. Génesis capítulo 22, versículo 5. Mire lo que dice este pasaje. Génesis 22, 5. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora vamos a ver Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Por favor. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Padre, en este momento, a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, gracias por tu grande amor y grande misericordia sobre nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú haces una obra y la terminas perfecta. Gracias porque nuestra forma de pensar es transformada, es cambiada a través de ti. Grande eres, Señor. Gracias. Recibe de parte de nuestra vida la honra y la gloria, y que a través de tu palabra podamos hoy entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Amén. La mente de fe, ¿cómo piensa? La mente de fe, ¿cómo actúa? Las estructuras mentales, lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente, se van creando a lo largo de los años, a lo largo de las circunstancias, de acuerdo a lo que vivimos, de acuerdo a lo que se nos enseña. Todos tenemos una forma de pensar. Se nos ha educado para que pensemos de una forma determinada. Nuestros padres nos han educado para que nuestro pensamiento tenga una cierta forma de pensar. Quien se cría entre personas que nunca ven salida, que se ahogan en un vaso de agua, esas personas se acaban ahogando ellos en otro vaso de agua. Quienes viven donde todo se critica, acaban criticando. Quien vive entre rebeldía, acaba teniendo una estructura mental de rechazo a la autoridad, a la sociedad, y no quiere saber nada de ello. Pero cuando Cristo viene a una vida, no solamente lo salva, sino que la venida de nuestro Señor Jesucristo a esa persona golpea las estructuras mentales
para derribar fortalezas. Esas fortalezas que hay en la forma de pensar. Así que vamos a aprender en este día acerca de la mente de fe. ¿Cómo tiene que pensar? La mente de fe tiene una forma característica de pensar, porque hay una estructura mental de pensar en la fe. Abraham, que es el personaje central, tenía que sacrificar a su hijo. Conocemos la historia. Abraham sabía que Dios había sido fiel a su vida en los años pasados. Abraham conocía el obrar de Dios. Abraham había oído de Dios muy claramente, porque Abraham había obedecido a Dios en los años pasados antes de que le pidiera a su hijo en sacrificio. Por eso Abraham continuó obedeciendo a Dios a pesar de lo duro del mandato de que sacrificara a su hijo. En estos pasajes que acabamos de leer, aprendemos varias cosas en cuanto a la forma de pensar de la mente de fe. Vamos a ver, la primera, Hebreos 11:18. ¿Cómo piensa una mente de fe? ¿Cómo debe de pensar una mente de fe? Hebreos 11:18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Habiéndosele dicho, escuchen lo que le habían dicho a Abraham. Le dijeron, en Isaac te será llamada descendencia. Él recibe un mensaje mucho antes de que su hijo Isaac hubiese nacido, mucho antes de que se lo pidiera en sacrificio. Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Número 1, la mente de fe cree las promesas de Dios. La mente de fe cree las promesas de Dios. Dios nos ha dado promesas. La palabra de Dios está llena de promesas en nuestra vida y la mente de fe cree en esas grandes y maravillosas promesas, porque se le había dicho. La mente de fe considera lo que Dios dice y lo pone por encima de las imposibilidades. Lo que para mí, lo que para la ciencia, lo que para los médicos es imposible, para Dios todo es posible. La mente de fe cree en esas promesas que están escritas en la palabra de Dios. La mente de fe sabe que Dios es fiel y que no va a fallar. Es fiel a su palabra y no va a fallar. Va a cumplir lo que su palabra dice. La mente de fe no solo piensa en que Dios, la mente de fe solo piensa en que Dios le va a levantar. Solo piensa en que Dios le va a bendecir. Solo piensa en que Dios lo va a sanar. Solo piensa en que Dios lo va a sacar. Solo piensa en que Dios va a producir, porque la mente de fe está aferrada a sus promesas. La mente de fe no es una mente fanática. La mente de fe no es una mente de a ver si sale. La mente de fe es de convicción. Sabe y entiende lo que dice la palabra de Dios y lo pone en práctica dándolo por hecho. La mente de fe. Aquel que sabe que tiene un Dios que es poderoso. Aquel que sabe que tiene un Dios que todo lo puede. Cree en Él. Y esa mente sabe que sus promesas se cumplen. Lo que Dios dijo es fundamental para la mente de fe. Y si Dios lo dijo, Él lo hace. Porque así es nuestro Dios. Número 2. Génesis 22:5. Génesis 22:5. Lo tiene. Mire lo que dice esta palabra. Abraham le dice a sus criados, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho, Isaac,
iremos hasta la cumbre de aquel monte y adoraremos y volveremos a vosotros. Pero se lo estaba pidiendo en sacrificio. Estaba a punto de sacrificar a Abraham, a su hijo. Lo iba a entregar en sacrificio a Dios. Y Abraham dice estas palabras, porque la mente de fe cree que Dios va a hacer algo. Abraham dice, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá. Iban a hacer dos cosas. Iban a adorar y después de adorar iban a regresar a donde estaba el asno y los siervos. Es la mente que cree que Dios va a hacer algo. La mente de fe en los problemas y en los callejones sin salida ve a Dios. La mente de fe en medio de los problemas ve a Dios. La mente de fe en medio de la enfermedad, por terminal que sea, ve a Dios. ¿Qué pasa cuando la mente de fe se mantiene viendo a Dios? ¿Qué pasa? Mateo 14, 28 al 30. Mire lo que pasa cuando la mente de fe se mantiene viendo a Dios. Mateo 14, versículos 28 al 30. ¿Lo tiene? Escuche lo que dice. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, cuando se les aparece el maestro caminando por el mar y que todos tienen miedo que es un fantasma, pero Cristo les habla y Pedro le responde, si eres tú, dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasa cuando la mente de fe se mantiene viendo a Dios? Cuando la mente de fe se mantiene viendo a Dios, esta siempre estará a flote. La mente de fe siempre caminará por en medio de los problemas. La mente de fe caminará por encima de los problemas, por encima de cualquier adversidad que tenga la persona. Pero cuando quita la vista de Dios y mira los problemas, mira las dificultades, mira las adversidades, mira las tribulaciones, ¿qué le pasa a la mente? Se comienza a hundir. Y vaya que la mente es muy poderosa. La mente se va. Uno de tantos días que estuve allí en el hospital, llegó el doctor y se arrimó a donde estaba el oxígeno. Yo no vi lo que hizo. Ya empezó a platicar conmigo. Y después de un rato me dijo, ¿cómo se siente? Digo, bien. Dice, no tiene el oxígeno puesto. Y yo me asusté, dije, ¿cómo? Ábrale, necesito oxígeno. Dice, y me dijo, tenga cuidado. La mente es muy poderosa. Y se va. Y sí es cierto. Yo no me quería quitar el oxígeno. Y me quedé dormido sin el oxígeno. Y gracias a Dios, ahí están los aparatos todavía. Pero ya no los necesito. Y les pido que oren, porque no ha dejado de producir agua el pulmón. Y esperando que Dios y la medicina obre para que se detenga el derrame y el agua se absorba de mi cuerpo. La mente de fe se mantiene viendo a Dios porque sabe que Él puede hacer las cosas. La persona que conoce a Dios sabe que puede hacer las cosas y su vista está puesta en Él. Abraham sabía que Dios iba a hacer algo y que iba a volver con su hijo. ¿Por qué? Porque se le había prometido en Hebreos 11:18. Mira esa promesa. O sea, él sabía,
porque él había tenido un encuentro con Dios, porque Dios le había prometido una palabra. Él lo sabía, él lo entendía. ¿Qué le ha prometido Dios a usted? Mire lo que le había prometido. Hebreos 11:18. Habiéndosele dicho, Dios ya le había dicho a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Él sabía que la descendencia estaba en Isaac, pero Dios se lo estaba pidiendo, porque Dios ya le había dicho que lo haría. En Isaac habría descendencia. Por eso la mente de fe cree que Dios hará algo por la palabra que está llena de grandes promesas para nosotros. Yo debo de creerlo, que Él puede hacerlo. Y lo va a hacer, porque Él nos ama, porque Él conoce nuestra condición, conoce nuestra vida, sabe que le amamos con todo nuestro corazón. Hay promesas para nosotros. Ahí están en la palabra. Léalas, hágaselas propias, crea en ellas y Dios le va a bendecir en gran manera. Número 3, Génesis 22:5. Una vez más. Génesis 22:5. Escuche lo que dice. Entonces dijo a Abraham a sus siervos. Dice, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Número 3, la mente de fe espera. Sabe esperar. Esperad aquí, dijo Abraham a sus siervos. No les dijo, bueno, pues ahí llego yo a la casa y a ver cuándo llego, porque lo que me está pidiendo Dios es muy duro. Él les dijo, esperad aquí. La mente de fe sabe esperar y anima a otros a que esperen. La mente de fe entiende lo que es la espera y anima a otros que esperen en Dios. La mente de fe no desespera. Sabe que Dios cumple a su palabra y espera pacientemente la llegada, el milagro, la promesa. Espera pacientemente el poder de Dios. Y Dios lo hace. Y Dios obra. Y Dios bendice. Y en esta espera pasa algo maravilloso en la vida del que está esperando. Isaías 40:31, versículo conocido, versículo que se sabe de memoria, que probablemente hasta lo tenga en un cuadro en su casa. Dice, pero los que esperan a Jehová, aquel que sabe esperar, aquel que no desespera, aquel que no se desespera, aquel que invita a otros a esperar. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque saben esperar en Dios, porque saben que Dios les ha prometido algo, porque saben que su palabra tiene promesas y están esperando a esas promesas. Sus fuerzas son renovadas con el propósito de seguir en la espera de la bendición. Muchos han perdido la bendición porque no supieron esperar. Se desesperaron y la bendición la perdieron. Número 4. Hebreos 11:19. Hebreos 11:19. Mire esta parte en la vida de Abraham. Hebreos 11:19. Dice, pensando que Dios es poderoso. Eso pensaba Abraham. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos.
O sea, él pensaba, bueno, voy a sacrificar a Isaac y como Dios es poderoso, lo va a levantar, lo va a resucitar de entre los muertos. Y luego dice, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. No lo sacrificó, pero estuvo a punto de sacrificarlo. Y en sentido figurado, lo vuelve a recibir. La mente de fe espera la originalidad de Dios. Abraham, por un lado, tenía un mandato. ¿Cuál era el mandato? Vas a sacrificar a tu hijo para mí. Dios le decía que le diera a su hijo. Y por otro lado, tenía una promesa de Dios. En Isaac te será descendencia. Me vas a dar a Isaac tu hijo, pero en Isaac te será llamada descendencia. Vendría un gran pueblo. Estaba entre la espada y la pared. Abraham. Bueno, si tú me estás pidiendo a mi hijo, pero tu palabra es que yo voy a tener una grande descendencia, ¿qué hago? Ambas cosas eran incompatibles. Ambas cosas no se llevaban. La promesa de Dios y el mandato de Dios. Y Abraham no pensó que Dios se estaba contradiciendo, sino que creyó en la originalidad de Dios y confiaba que pudiera hacer algo tan especial como es una resurrección. Bueno, te lo entrego y lo vas a resucitar para que tenga una descendencia. En sentido figurado, dice la palabra, en sentido figurado también lo volvió a recibir, porque Abraham obedeció a Dios. Abraham pensaba, Dios ha hablado, Dios va a cumplir su promesa, yo he de obedecer y todo va a salir según Dios. ¿A cuántos nos gusta la voluntad de Dios? Sabiendo que su voluntad en Hebreos dice que es agradable, es buena y es perfecta. Pero cuando la voluntad de Dios es de dolor, cuando la voluntad de Dios es algo duro, es algo que yo no entiendo por qué está sucediendo, ahí ya no me gusta la voluntad de Dios. Yo quiero la voluntad de Dios en lo agradable y no en el dolor, pero es la voluntad de Dios. Entonces debemos esperar en la originalidad de Dios, sabiendo que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Cualquier situación que tengamos, Dios puede resolver. Cualquier tribulación que tengamos, Dios puede cambiarlo por gozo. Dios puede cambiarlo, el luto lo puede cambiar en gozo. Dios puede hacerlo. Recuerde que la muerte no es el final para el plan de Dios, ya que Dios puede resucitar a los muertos. O sea, la muerte no es el final dentro del plan de Dios, porque su misma Biblia, su misma palabra en el libro de los Salmos dice que Él, aún más allá de la muerte, nos va a guiar. O sea, su palabra es fiel. Esto nada más de 70 y 80 años es un cáliz para lo que Dios está preparando para nosotros. La mente de fe entiende y comprende. Número 5, Hebreos 11:17. Una 11:19, perdón. 11:19, una vez más, este versículo. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Número 5, la mente de fe piensa que ante cualquier puerta cerrada, Dios va a abrir una puerta mayor. O sea, va a matar a mi hijo, pero me lo va a resucitar. La mente de fe no se preocupa por las puertas cerradas. La mente de fe se preocupa por obedecer. Una mente de fe no se preocupa si las puertas están cerradas, si no le van a abrir. La mente de fe sigue caminando aunque la puerta esté cerrada, entendiendo que está obedeciendo y sabiendo que a través de la obediencia Dios va a abrir esa puerta.
porque lo hemos experimentado. Dios ha abierto puertas inimaginables que no sabía yo ni entendía lo que estaba en realidad pasando. Pero Dios abrió puertas. La mente de fe no se queda bloqueada, sino que considera muchas opciones mejores a través de la palabra. No se bloquea, no sabe qué no hacer. La mente de fe sí sabe lo que tiene que hacer. Recuerden lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Dios siempre tiene una puerta mayor y mejor para nosotros. Siempre. Y si es la muerte, es la mejor puerta que podemos recibir. Porque prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Abraham pensó, si se cierra la opción de un hijo vivo, tendré un hijo resucitado. Siempre que nosotros veamos una puerta cerrada, Dios ya la tiene abierta. Una mente de fe. Número 6, Mateo 8 del 23 al 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Cristo, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, porque estamos a punto de morir, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces levantándose, Cristo reprendió a los vientos, reprendió al mar, y se hizo una grande calma, una grande bonanza. Y los hombres, los que iban en la barca, se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? La mente de fe tiene en cuenta a Dios y a su poder. Cuando vino la tempestad, en este pasaje, cuando llegó la tempestad que estaban en medio del mar de Genesaret, había dos tipos de mentes en la barca. Estaba Cristo y sus apóstoles. La mente de los apóstoles era una mente de incredulidad. Ellos gritaron, sálvanos que perecemos. Una mente dispuesta a la desgracia. Una mente que despierta hacia lo malo. Pero estaba la mente de Jesús. Y la mente de fe de Jesús que cree en el poder de su Padre. Y es la misma fe que Él tiene la que nosotros debemos de tener. Y debemos de creer que Dios va a detenerlo, que Dios va a cumplirlo, que Dios va a sanarlo, que Dios va a quitarlo, que Dios va a proveerlo. Abraham vio la vida, aunque para ello hiciera falta una resurrección. O sea, la muerte era insuperable. ¿Qué clase de mente tiene usted? ¿Como las de los discípulos? Estoy a punto de morir, Señor. O como la mente de Jesús. Se levanta y reprende. La mente de incredulidad no ve el poder de Dios, solo ve el final de todo. El viernes estuvimos en un funeral el viernes. Parece que sí fue el viernes. Fuimos al funeral del hermano Toño Martínez. Tenía 91 años. Y les platiqué a los que estábamos ahí algo de lo que me había acontecido a mí. Y les dije, bueno, pues si la muerte me va a llevar, ya yo metido está bien, pues ya me voy a morir. Voy a ver a mi papá, voy a ver a mi tío, voy a ver a mi abuelito, voy a ver a muchas personas que ya partieron antes que yo. Esa era mi
forma de pensar. Y ahorita digo, no, todavía no, Señor. ¿Verdad? Que mi papá se espere tantito. Que mi abuelito se espere. Todavía no. O sea, Abraham vio la vida, aunque para ella hiciera falta una resurrección, la muerte era insuperable. Pero los apóstoles, cuando vieron la muerte, para ellos era el final. Y era lo que me estaba sucediendo a mí. Estando ahí acostado en la cama, dije, pues es lo final. La mente de incredulidad no ve el poder de Dios, solo ve el final de todo. La mente de incredulidad está dispuesta a los problemas. La mente de fe duerme entre los problemas. No le quita el sueño y sabe que Dios puede hacerlo. Y yo creo que Dios puede hacerlo, porque lo está haciendo, porque está cumpliendo, porque está obrando. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. La mente de fe ante los problemas llama primero a Dios. Los discípulos no llamaron a Pedro, que era el más experimentado en mar. No llamaron a Juan, que era experimentado en el mar, que tenían conocimiento de pescadores y que sabían lo que era el mar. Los discípulos llamaron a Jesús. Ellos no confiaron en sus habilidades de marineros. Lo primero que hicieron fue ir a quien todo lo puede, a Cristo. Fueron y lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una enfermedad, cuando usted tiene una tribulación, ¿a quién va primero? ¿O a quién tenemos que ir primero? A Dios. Y lo que yo aprendí, no llegando prometiendo, inmediatamente a la cama del hospital, y Señor, te prometo esto, y te prometo esto, y te prometo esto, si tú me das esto. No, porque no lo vamos a cumplir. Mejor que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Padre. Vaya a Dios. Llame a Dios ante cualquier problema que usted tenga. No importa lo que sea. Dios es fiel. Dios es bueno. Primero es Él. Dios debe de tener el primer lugar en todo. Nada más importante que Dios. Por eso debemos de buscar primeramente su reino. Así lo dice Él en Juan 6:33. Lo dice en palabras de Cristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero busque a Dios, primero busque ser justo y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted en medio del problema busca a Dios, Dios le va a añadir solución. Si usted en medio de la enfermedad busca a Dios, Dios le va a añadir sanidad, largura de días. Pero busque a Dios. Muchas veces, lamentablemente, hacemos todo lo contrario. Buscamos primero las cosas que deben de ser segundo lugar. Primero es Dios y después es lo demás. Y si nos queda tiempo para los demás, está bien. Pero primero, busque a Dios. Búsquelo. Y no vaya a llegar a un hospital o a la cama del hospital buscándolo. Cuando llegue, llévelo con usted, porque ya lo buscó. Debemos darnos primeramente a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en Corintios? 2 Corintios 8:5.
Mire, 2 Corintios 8:5, los hermanos de Macedonia, dice, y no como lo esperábamos. Está escribiendo Pablo, hablando de los hermanos de Macedonia. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Se dieron al Señor. O sea, aquí estoy, Señor, tómame, quiero ser parte de ti, quiero ser tuyo. Y luego dice, a nosotros por la voluntad de Dios. Pero primero darse al Señor. Busque primeramente al Señor, búsquelo. Que tenga el primer lugar Dios en toda su vida. Búsquelo, Él ahí está. Por último, la mente de fe sabe que no está sola. Sabe que le acompaña a Dios y su poder. La mente de fe. En cualquier situación que esté, la mente de fe sabe que no se encuentra solo. El camino de la persona con mente de fe comienza con un mandato y es un mandato de perseverancia y de continuación. Lo que Dios pida, lo que Dios tenga para mi vida, yo tengo que seguir perseverando y tengo que continuar. ¿Por qué? Porque la mente de fe sabe que, Filipenses 1:6, mire lo que dice este pasaje, y lo sabe muy bien mi mente, y lo debe de saber muy bien la suya. La mente de fe sabe esto, estando persuadido. La palabra persuadir es convencer, estando convencido de esto, que el que comenzó esta buena obra, esta sanidad en mi cuerpo, va a ser perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Si Él ya comenzó algo en usted, Él lo va a ir perfeccionando poco a poco. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo está trabajando en mi vida? No sé, pero yo diario me siento mejor. Diario me levanto con ganas, que lo que no tenía hace 2 meses. Mensajes, no los quería contestar. Y ahorita ya ni me escriben. Porque Dios está perfeccionando, haciendo algo. Y yo espero que esta agua que está en mis pulmones ahorita se absorba. Con el poder de Dios se va a absorber. Y vamos a estar bien. Y vamos a seguir adelante confiando en Dios. Y digo, es que me falta, pues que no puedo gritar más. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y estoy parado yo aquí para decirles, Dios sana. Dios levanta, en medio de la muerte Dios levanta. Dios es bueno.